Hay una razón por la cual tu familia nunca ha podido salir de la lucha financiera. Y al final de esta historia, descubrirás por qué generaciones enteras pueden ser liberadas en tan solo 7 días. Pero antes de contarte el secreto que Kathryn Kuhlman descubrió tras bambalinas de sus milagros, permíteme hacerte una pregunta que removerá algo profundo dentro de ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas familias parecen atraer la prosperidad como un imán, mientras que otras, no importa cuánto se esfuercen, siempre vuelven al mismo lugar de escasez? No se trata de suerte, no se trata de oportunidades y definitivamente no se trata de merecimiento. Se trata de algo mucho más antiguo, algo que fue plantado en las raíces ancestrales de tu linaje familiar y que necesita ser arrancado de raíz. Kathryn Kuhlman descubrió esto de una manera que ni ella misma esperaba. Durante una de sus campañas de sanación más poderosas, en 1972, notó un patrón extraño. Familias enteras eran curadas de enfermedades. Pero cuando comenzó a seguir a esas personas meses después, descubrió algo que la dejó sin palabras. Las familias que experimentaban cura física también comenzaban a experimentar transformaciones financieras inexplicables, negocios que brotaban como flores en el desierto, oportunidades que surgían como si el universo conspirara a su favor. Y fue ahí cuando entendió: la pobreza no es solo una circunstancia, es una cadena espiritual que pasa de generación en generación, como una herencia maldita. Pero David sabía algo que cambiaría todo eso. ¿Recuerdas la historia de David? ¿El pastorcito que enfrentó al gigante? Todos se enfocan en la honda y la piedra, pero están perdiendo el punto más importante. David no solo era valiente, él cargaba algo dentro de sí que rompía patrones ancestrales, una bendición que transformaba la naturaleza de las cosas a su alrededor. Piénsalo, la familia de David no eran reyes, eran pastores, gente sencilla, del campo, sin conexiones políticas, sin recursos especiales. Pero cuando David entró en escena, todo cambió, no solo para él, para todo el linaje que vendría después de él. Y aquí está lo que casi nadie te cuenta sobre David. Él no solo quebró el poder de Goliat ese día, quebró un patrón de limitación que estaba sobre Israel por generaciones. ¿Lo sientes? Esa sensación de que hay algo más grande observándote, esperando, como si tu familia estuviera al borde de una transformación que va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver. Kathryn Kuhlman sentía eso cada vez que alguien era liberado de maldiciones familiares. Ella lo describía como si el aire de la sala se volviera más ligero, como si cadenas invisibles simplemente se rompían. Y fue estudiando los patrones de las familias que experimentaban esas liberaciones que descubrió el mismo protocolo que David usó, sin saber que lo usó. Pero antes de explicarte cómo funciona, necesito que entiendas algo. La pobreza tiene voz. Ella susurra mentiras en tu familia desde hace tanto tiempo que ustedes creen que es normal. El dinero no crece en los árboles. El rico solo se enriquece. La gente como nosotros no está destinada a mala riqueza. ¿Reconoces esas voces? Ellas no vienen de ti. Vienen de tus padres, de los padres de tus padres, y así sucesivamente. David escuchó voces diferentes. Cuando todos decían: eres demasiado joven, no tienes experiencia, no puedes enfrentarlo. David escuchaba otra cosa. Él escuchaba la voz que decía: yo te he elegido, yo te he bendecido, yo te he destinado para más. Y fue esa voz la que quebró el patrón de limitación sobre su vida. Y puede quebrar el patrón sobre la tuya también. Pero aquí está lo que Kathryn descubrió. No basta con querer el cambio. No basta con orar por el cambio. Es necesario activar el protocolo específico que David usó. Y esto sucede en 7 etapas, durante 7 días, como si fuera un proceso de renovación espiritual que deshace años, décadas, generaciones de programación de escasez. En el primer día necesitas identificar la voz de la escasez.
Aquella voz que siempre te ha convencido de que soñar en grande es peligroso, que la seguridad financiera es para otros, no para ti. Esta voz es más sutil de lo que imaginas. Ella no viene gritando, «Eres un fracaso». Ella susurra cosas aparentemente sensatas como, «Sé realista, no te ilusiones». En nuestra familia no se suele ver eso. David identificó esa voz en la boca de sus propios hermanos. Cuando ellos dijeron, «¿Por qué has venido aquí? ¿Quién cuida de las pocas ovejas en el desierto?» Mira lo sutil y venenosa que es al mismo tiempo. Ellos no dijeron solo, «No puedes». Ellos dijeron, «Eres responsable de poco. Quédate en tu pequeño lugar». Ellos definieron la identidad de David por sus limitaciones actuales, no por su potencial futuro. Esa es exactamente la estrategia de la maldición familiar. Ella siempre te recuerda lo poco que tienes, lo que no has conquistado, lo que todavía no eres, para que olvides completamente lo que Dios tiene de grande preparado para ti. Y aquí está lo que es más peligroso. Esa voz viene de las personas que más te aman, padres que quieren protegerte de la decepción, hermanos que quieren mantenerte con los pies en la tierra, amigos que quieren que seas realista. Pero David entendió algo revolucionario. Él percibió que aceptar la definición que otros hacen de ti es la forma más rápida de quedar atrapado donde estás. En el segundo día, aprendes a hacer lo que David hizo. Él no discutió con la voz de la escasez. Él simplemente le dio la espalda. Cuando sus hermanos intentaron disminuirlo, David no gastó energía tratando de probar que estaban equivocados. Él simplemente caminó hacia su destino. Y aquí hay algo que te va a conmover. El gigante no era el mayor problema de David. El mayor problema eran las voces familiares que trataban de convencerlo de que no podía enfrentarlo. A veces, las personas más cercanas a ti son las que más resisten a tu transformación. Porque cuando tú cambias, eso cuestiona por qué ellas no cambiaron. Pero David entendió algo poderoso. Él no estaba luchando solo por él. Estaba luchando por toda una generación, por todas las generaciones que vendrían después. Es eso lo que sucede cuando rompes una maldición familiar. No solo liberas tu vida, liberas a tus hijos, los hijos de tus hijos, y personas que ni siquiera han nacido aún. Catherine veía esto suceder todo el tiempo. Una persona era liberada de un patrón de pobreza, y de repente la vida financiera de hermanos, primos, hasta parientes lejanos comenzaba a cambiar, como si existiera una corriente invisible conectando a toda la familia, y cuando un eslabón se rompía, toda la cadena se deshacía. En el tercer día del protocolo, aprendes a hacer la declaración que David hizo, no al gigante, sino a ti mismo. David dijo, «El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo». Fíjense en el patrón. David no solo confiaba en el futuro, se basaba en victorias pasadas, pequeñas victorias que nadie más había visto, que nadie más valoraba. Ustedes también tienen victorias así, pequeñas, secretas, momentos en que superaron algo que parecía imposible y nadie les dio valor. Pero esas victorias son sus credenciales espirituales, son la prueba de que hay algo dentro de ustedes que es más grande que las circunstancias a su alrededor. El cuarto día es cuando aprenden a hacer lo que David hizo con las piedras. Él no tomó cualquier piedra. Escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Por qué 5? ¿Por qué lisas? ¿Por qué del arroyo? Catherine Kuhlman descubrió que esto representa los 5 sentidos, siendo purificados por el agua de la palabra. Cuando sus 5 sentidos están alineados con la verdad de quiénes son, realmente, el cambio se vuelve inevitable. Entendámoslo profundamente. Cada uno de sus sentidos fue programado por la maldición familiar para percibir la falta. Sus ojos fueron entrenados para ver solo lo que falta, para enfocarse en los problemas en lugar de las posibilidades, para ver limitaciones donde Dios puso oportunidades. Sus oídos fueron condicionados a prestar más atención a las voces de la duda
que a las promesas divinas, a escuchar los no más alto que los sí de Dios. Su tacto fue programado para sentir solo el peso de la lucha, la presión de las cuentas, la dureza de las circunstancias, pero no la ligereza de la gracia que quiere sostenerlos. Su olfato espiritual perdió la capacidad de discernir oportunidades en el aire, de sentir cuando una puerta se está abriendo, de percibir cuando una estación de favor se acerca. Su paladar para la vida fue corrompido por la amargura de la decepción. Perdieron el gusto por las cosas buenas que Dios quiere darles. Pero las piedras lisas del arroyo representan la purificación de esos sentidos por la palabra de Dios. Cuando sumergen sus 5 sentidos en la verdad, cuando reprograman su percepción, todo cambia. Porque el gigante de la pobreza generacional ataca principalmente a través de sus sentidos. Les hace ver solo lo que falta, oír solo voces de limitación, sentir solo el peso de la lucha. Pero cuando purifican sus sentidos, cuando comienzan a ver posibilidades en lugar de problemas, cuando comienzan a oír promesas en lugar de limitaciones, cuando comienzan a sentir favor en lugar de resistencia, la victoria se vuelve inevitable. Pausen por un momento, respiren profundo, dejen que esta verdad penetre en su corazón. Ustedes no son víctimas de las circunstancias, son herederos de promesas. Y a veces, las promesas necesitan tiempo para manifestarse en una realidad que sus ojos puedan ver. David corrió hacia el gigante. No dudó, no calculó las probabilidades, no hizo un plan B. Y aquí está lo que más me impresiona. La Biblia dice que David corrió, no caminó, no fue despacio, corrió, como si supiera que dudar sería fatal. Como si entendiera que hay momentos en la vida en que necesitan actuar más rápido de lo que sus miedos pueden alcanzarlos. En el 5.º día, aprenden exactamente eso, cómo correr hacia su transformación más rápido de lo que los miedos ancestrales pueden alcanzarlos, porque el miedo es hereditario, la valentía también, y cuando eligen la valentía, no solo cambian su historia, reescriben la historia de su familia. Kathryn Kuhlman siempre decía, el milagro no es solo para ti, el milagro es a través de ti. Y esto nunca tuvo tanto sentido como cuando entienden el protocolo de David. Él no derrotó a Goliat solo para hacerse famoso. Derrotó a Goliat porque toda una nación necesitaba ver que los gigantes pueden caer, que lo imposible puede volverse posible. Y cuando aplican este protocolo en su vida financiera, no solo están cambiando su cuenta bancaria, están demostrando a toda su familia que las maldiciones se pueden romper. El 6.º día es cuando aprenden a hacer la proclamación final, la misma proclamación que David hizo antes de lanzar la piedra. Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no dijo esto para intimidar al gigante. Lo dijo para recordarse a sí mismo a quién representaba, qué autoridad llevaba. Y cuando entienden qué autoridad llevan, cuando perciben en qué nombre pueden invocar, la pobreza generacional no tiene más opción que huir de su presencia, porque no están luchando con sus propias fuerzas, están luchando con el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. El mismo poder que transformó a un pastor de ovejas en rey de Israel. En el 7.º día, sucede lo que Kathryn Kuhlman llamaba el gran avance generacional. El momento en que sienten, en sus células, que algo fundamental ha cambiado. No es solo esperanza, no es solo positividad. Es una certeza profunda de que el patrón se ha roto, de que una nueva era ha comenzado para su familia. Y a partir de ese momento, las puertas comienzan a abrirse, las oportunidades comienzan a aparecer, el dinero comienza a fluir de maneras que nunca imaginaron, no porque se hayan convertido en personas diferentes, sino porque se han recordado quiénes siempre fueron, hijos del Rey, destinados a la prosperidad, creados para la abundancia. Pero para que este protocolo funcione completamente, hay una parte final que Kathryn Kuhlman descubrió.
Una parte que garantiza que la transformación sea permanente, que garantiza que la maldición nunca más regrese. Y de eso necesito hablarles ahora. Lo que Kathryn Kuhlman descubrió en el 7º día del protocolo fue algo que nunca antes había visto. Algo que cambió completamente la forma en que entendía las maldiciones generacionales. Era 1974. Una familia entera había sido liberada de un patrón de pobreza que duraba 5 generaciones. El patriarca de la familia, un hombre de 67 años, había aplicado exactamente el protocolo de David durante 7 días. En el 7º día, algo extraordinario sucedió. No solo con él, sino con todos los miembros de la familia, simultáneamente. Hermanos que no se hablaban desde hacía años se llamaron unos a otros el mismo día. Primos que vivían en estados diferentes recibieron oportunidades de trabajo inesperadas en la misma semana. Hijos que luchaban financieramente comenzaron a prosperar sin explicación lógica, como si existiera una conexión espiritual entre todos ellos, como si la liberación de uno hubiera liberado a todos los demás. Y fue ahí cuando Kathryn Kuhlman entendió el secreto final. El protocolo de David no funciona solo individualmente, funciona genealógicamente. Cuando rompen una maldición generacional, no solo están cambiando su vida, están reactivando el ADN espiritual de toda su familia. Dejen que esto penetre en su mente por un momento. Existe algo dentro de ti que te conecta con cada persona que comparte tu sangre. Y cuando tú cambias, ellos lo sienten. David lo sabía. Por eso no dudó en enfrentarse a Goliat. Sabía que su victoria sería la victoria de todo Israel, que su valentía despertaría la valentía de una nación. Pero esto es lo que más me impresiona del protocolo final de Kathryn Kuhlman. Descubrió que existe una ventana de tiempo específica. 7 días, no 6, no 8, exactamente 7. Como si el número 7 fuera una frecuencia espiritual que resuena con algo profundo en el universo. Como si Dios hubiera programado la creación para responder a ciclos de 7 días. Y cuando completas los 7 días del protocolo, cuando llegas al final del 7º día, algo se activa dentro de ti que nunca más puede ser desactivado. Kathryn Kuhlman lo llamaba marca real, como si una corona invisible fuera colocada sobre tu cabeza. Una corona que cambia la forma en que caminas, cómo hablas, cómo ves las oportunidades, cómo tomas decisiones. Ella describía esta transformación como si la persona literalmente comenzara a irradiar una energía diferente, una presencia, una autoridad que otras personas sentían, incluso sin entender qué era. Era como si la persona dejara de pedir permiso para prosperar y comenzara simplemente a prosperar, como si dejara de justificarse por querer más y comenzara simplemente a recibir más. David recibió esta marca cuando fue ungido por Samuel. Pero aquí está lo que muchos no perciben. Él solo activó completamente esa marca cuando enfrentó a Goliat, cuando decidió actuar como el rey que ya era. Incluso antes de ocupar el trono, la bendición estaba sobre él. Pero fue la acción la que activó la bendición. Y aquí hay algo que te conmoverá profundamente. Tú ya tienes esa marca. Siempre la has tenido. Desde antes de nacer, fuiste marcado para la prosperidad, marcado para la abundancia, marcado para romper patrones. El problema es que las voces de la maldición familiar te convencieron de que esa marca no existe, que eres común, que eres limitado, que estás definido por las circunstancias de tu familia. Pero cuando aplicas el protocolo, cuando pasas por los 7 días, la marca se vuelve visible. No solo para ti, para todos a tu alrededor. La gente comienza a tratarte diferente sin saber explicar por qué. Comienzan a verte como alguien que tiene potencial, como alguien que llega lejos, como alguien en quien vale la pena invertir. Oportunidades comienzan a aparecer de la nada, porque ya no estás irradiando energía de escasez, estás irradiando energía de abundancia. Y la abundancia atrae abundancia.
Contratos son firmados porque ya no estás negociando desde la posición de quien necesita. Estás negociando desde la posición de quien ofrece valor. Puertas se abren porque ya no estás golpeando las puertas como quien suplica. Estás llegando a las puertas como quien ha sido invitado. El dinero fluye porque ya no estás intentando arrancar dinero del universo. Estás permitiendo que el dinero fluya naturalmente hacia ti. No porque te hayas vuelto más cualificado de la noche a la mañana, sino porque te has vuelto más alineado con quien siempre estuviste destinado a ser. Kathryn Kuhlman documentó cientos de casos así, personas que aplicaron el protocolo y en cuestión de semanas estaban viviendo vidas completamente diferentes. Un hombre que luchaba por pagar el alquiler durante años recibió una propuesta de sociedad inesperada 3 semanas después de completar el protocolo. Él me contó personalmente que la propuesta vino de alguien que ni siquiera conocía bien, un cliente que observó su integridad durante una pequeña transacción y decidió invitarlo a ser socio en un negocio que facturaba 6 cifras al mes. Una mujer que siempre se saboteaba financieramente. Cada vez que juntaba dinero, algo pasaba y lo gastaba todo. Tomó la decisión de invertir en su propio negocio en el 6º día del protocolo. Lo más impresionante es que ella dijo que por primera vez en su vida sintió paz al tomar una decisión financiera. En 2 meses, estaba facturando más de lo que ganaba en un año en su trabajo anterior. Una familia que estaba al borde de la bancarrota recibió una herencia de un pariente lejano del que ni siquiera sabían que existía. Pero aquí está el detalle que más llamó la atención. El abogado responsable de la herencia había intentado localizarlos durante 3 años y solo logró encontrarlos exactamente en la semana en que completaron el protocolo. Hubo un caso que conmovió profundamente a Kathryn Kuhlman, una madre soltera con 3 hijos, que aplicó el protocolo desesperada porque estaba a punto de perder su casa. En el 7º día, no solo recibió una oportunidad de trabajo que triplicó sus ingresos, sino que cada uno de sus 3 hijos, independientemente, comenzó a prosperar de maneras diferentes. El hijo mayor ganó una beca completa. La hija del medio comenzó a vender artesanías en la escuela y en una semana estaba ganando más que algunos adultos. El hijo menor, de solo 8 años, encontró una billetera en la calle con una cantidad significativa de dinero. La devolvió a su dueño y el hombre quedó tan impresionado que creó un fondo de educación para el niño. ¿Coincidencias? Kathryn Kuhlman no creía en coincidencias. Ella creía en la conspiración divina, en Dios conspirando a favor de aquellos que se alinean con sus propósitos. Ella siempre decía, cuando rompes una maldición familiar, todo el universo reorganiza las circunstancias para trabajar a tu favor. Y el propósito de Dios nunca fue que vivieras en la escasez. El propósito de Dios siempre fue que vivieras en la abundancia, que fueras próspero, que tu familia fuera próspera. La escasez es el plan del enemigo. La abundancia es el plan de Dios. Pero para que el protocolo sea completamente efectivo, Kathryn Kuhlman descubrió que hay una declaración final que necesita ser hecha en el 7º día. Una declaración que sella la transformación. Es una declaración que David hizo, pero no cuando enfrentó a Goliat. La hizo años después, cuando se convirtió en rey, cuando miró hacia atrás y entendió completamente lo que había sucedido ese día en el valle. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Ves la profundidad de esta declaración? David no dijo, el Señor suplirá mis necesidades. Él dijo, nada me faltará, presente de indicativo, como si la abundancia ya fuera una realidad establecida. Cuando haces esta declaración en el 7º día, cuando la haces con convicción total, algo se establece en el reino espiritual que ya no puede ser cambiado. Es como si estuvieras firmando un contrato con el universo. Un contrato que dice, a partir de hoy, la escasez ya no forma parte de mi realidad. Pero aquí está lo que pocos entienden. Esta declaración necesita ser hecha no solo con la boca, necesita ser hecha con actitud,
con acciones, con decisiones. David no solo dijo que nada le faltaría, comenzó a actuar como alguien a quien nada le falta. Invirtió en el reino, construyó el templo, bendijo generaciones. Cuando completas el protocolo de Kathryn Kuhlman, necesitas comenzar a actuar como alguien que ya ha sido liberado de la maldición. Debes tomar decisiones financieras como alguien que sabe que la abundancia es su destino. Esto significa dejar de tomar decisiones basadas en el miedo a la falta. Significa comenzar a tomar decisiones basadas en la certeza de la provisión. No estoy hablando de ser irresponsable. Estoy hablando de ser valiente. Hay una diferencia entre valentía e irresponsabilidad. David fue valiente cuando enfrentó a Goliat. No fue irresponsable. Calculó el riesgo, pero no dejó que el riesgo impidiera la obediencia. Cuando aplicas este principio en tu vida financiera, cuando dejas de permitir que el miedo dicte tus decisiones, todo cambia. Dejas de aceptar salarios por debajo de tu valor. Dejas de conformarte con menos de lo que mereces. Dejas de creer que gente como tú no puede prosperar. Y aquí hay algo que Kathryn Kuhlman observó en todos los casos de éxito. Las personas que experimentaban una transformación duradera tenían algo en común. Ellas no guardaban la bendición para sí mismas. La compartían, la multiplicaban, se convertían en conductos de prosperidad para otras personas. David hizo eso. Cuando se convirtió en rey, no acumuló riquezas solo para sí. Las usó para bendecir a su pueblo, para construir algo más grande que él mismo. Y cuanto más bendecía a otros, más próspero se volvía. Como si existiera una ley espiritual que dice, cuanto más das, más recibes. Esa es la diferencia entre prosperidad temporal y prosperidad generacional. La prosperidad temporal es la que dura solo una vida. La prosperidad generacional es la que se multiplica a través de las generaciones. Y cuando aplicas correctamente el protocolo de Kathryn Kuhlman, cuando completas los 7 días, no solo estás rompiendo una maldición, estás estableciendo una bendición que pasará a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a generaciones que aún no han nacido. Piénsalo, cada decisión que tomas hoy está programando el ADN espiritual de tu familia para la prosperidad o para la escasez. Cuando eliges romper el patrón, cuando eliges aplicar el protocolo, no solo estás cambiando tu vida, estás reprogramando el destino de toda una línea genealógica. Kathryn Kuhlman vio esto suceder varias veces. Personas que aplicaban el protocolo y años después descubrían que hijos, nietos, incluso bisnietos estaban prosperando de maneras inexplicables, como si la bendición fuera un virus bueno. Un virus de prosperidad que se propaga a través de las conexiones familiares. Y aquí hay algo que tocará profundamente tu corazón. Tal vez tú no seas la primera persona de tu familia en escuchar sobre este protocolo. Tal vez seas la persona elegida para romper el patrón. Tal vez todos los desafíos que has enfrentado, toda la lucha financiera que has vivido, tal vez todo eso haya sido una preparación para este momento. El momento en que decides que la maldición familiar termina aquí, que la escasez termina aquí, que la lucha termina aquí. David no eligió enfrentar a Goliat, fue elegido. De la misma manera, tú no elegiste escuchar sobre este protocolo por casualidad, fuiste elegido. Y cuando entiendes que has sido elegido, cuando aceptas la responsabilidad de ser el que rompe los patrones de tu familia, algo poderoso se activa dentro de ti. Una valentía que no sabías que tenías, una fe que no sabías que poseías, una determinación que te sorprende a ti mismo. Kathryn Kuhlman siempre decía, el milagro no viene porque seas fuerte, el milagro viene porque decides ser obediente. Y la obediencia en este caso es simple, aplicar el protocolo durante 7 días, exactamente como lo hizo David, exactamente como cientos de personas ya lo han hecho. No es complicado, no es místico, no es imposible. Es simple, pero simple no significa fácil, porque enfrentarás resistencia,
de las voces familiares, de los patrones antiguos, del propio miedo que está acostumbrado a controlar tus decisiones. Y esa resistencia vendrá en formas que no esperas. Vendrá como consejos bien intencionados de personas que te aman, como preocupaciones legítimas sobre los riesgos que estás tomando, como recuerdos de lo que les sucedió a otras personas de la familia que intentaron soñar en grande. Vendrá como emergencias financieras justo cuando estás comenzando a prosperar, como problemas de salud que agotan tus recursos, como relaciones que se complican cuando comienzas a cambiar. Kathryn Kuhlman llamaba a esto la última resistencia del patrón, como si la maldición familiar hiciera un último esfuerzo desesperado por mantenerte donde siempre has estado. Ella decía que los 3 primeros días del protocolo son relativamente tranquilos. La resistencia real comienza el 4.º día y se intensifica hasta el 6.º. El 7.º día, o es una victoria gloriosa o una batalla final intensa. Pero recuerda, David también enfrentó resistencia, de hermanos que cuestionaron sus motivaciones, del rey Saúl que intentó convencerlo de que necesitaba una armadura que no era suya, del propio ejército que debería estar luchando pero estaba paralizado por el miedo. Y aquí está lo que más me impresiona. La mayor resistencia que David enfrentó no vino del gigante, vino de las personas que deberían haber estado a su lado. El gigante solo rugía amenazas, pero los hermanos cuestionaron su identidad. El rey dudó de su capacidad. El ejército proyectó su propio miedo sobre él. La resistencia no es una señal de que estás en el camino equivocado. La resistencia es una señal de que estás en el camino correcto. Es una señal de que algo importante está a punto de romperse, porque el enemigo no pierde el tiempo atacando a quien no representa una amenaza. Solo moviliza fuerzas cuando sabe que estás a punto de romper algo que le ha llevado generaciones construir. Y romper una maldición familiar, establecer una bendición generacional. Eso es demasiado importante para que el enemigo simplemente lo ignore. Así que cuando la resistencia llegue, y llegará, recuerda que es temporal. 7 días. Es todo lo que necesitas aguantar. 7 días de resistencia para toda una vida de transformación. Y no necesitas ser perfecto en esos 7 días. Solo necesitas ser persistente. Solo necesitas no rendirte cuando la presión aumente. Por eso necesitas estar preparado. No solo mentalmente, espiritualmente. Necesitas entender que cuando apliques el protocolo, no estarás luchando solo contra circunstancias. Estarás luchando contra fuerzas espirituales que quieren mantener a tu familia atada. Pero aquí está la buena noticia. No estás luchando solo. La misma unción que estaba sobre David está disponible para ti. El mismo poder que abrió el Mar Rojo está a tu lado. Y cuando caminas en obediencia, cuando aplicas el protocolo con FE, esas fuerzas no tienen más opción que huir. Kathryn Kuhlman vio esto suceder muchas veces. Familias que estaban bajo ataques financieros constantes y de repente los ataques simplemente cesaban, como si existiera un escudo invisible que se formaba a su alrededor, una protección sobrenatural que impedía que la falta volviera. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? La protección no solo abarcaba el ámbito financiero, lo cubría todo. Salud, relaciones, propósito, todo. Como si, al alinear un área de tu vida con los propósitos de Dios, todas las demás áreas entraran automáticamente en alineación. David lo experimentó cuando se convirtió en el rey que Dios lo había destinado a ser. Todo en su vida prosperó. No solo el reino, la familia, las relaciones, los proyectos. Y lo mismo puede ocurrirte a ti. Cuando rompes la maldición familiar en el área financiera, abres camino a bendiciones en todas las demás áreas, porque la verdadera prosperidad no se trata solo de dinero. Se trata de vivir la vida abundante que Jesús prometió. Una vida donde todas las áreas florecen. Pero todo comienza con una decisión. La decisión de dejar de aceptar la escasez como algo normal. La decisión de romper el patrón que ha controlado a tu familia durante generaciones
Y cuando tomas esa decisión, cuando te comprometes a aplicar el protocolo, algo en el reino espiritual se activa a tu favor. Ángeles son enviados, puertas se abren, conexiones se hacen, oportunidades se crean, no porque lo merezcas, sino porque obedeciste, y la obediencia libera lo sobrenatural. Kathryn Kuhlman siempre terminaba sus mensajes sobre maldiciones familiares de la misma manera. Miraba a la multitud y decía: la maldición pudo haber comenzado antes que tú, pero puede terminar contigo. La decisión es tuya. Y hoy, en este momento, la decisión es tuya. Pero quiero que entiendas el peso real de esta decisión. No se trata solo de ti. Se trata de toda la línea genealógica que vendrá después de ti. Piensa en tus hijos, en los hijos de tus hijos, en personas que aún no han nacido, pero que heredarán las consecuencias de la elección que haces hoy. Puedes seguir viviendo los patrones que recibiste. Puedes seguir transmitiendo las mismas limitaciones, las mismas creencias de escasez, los mismos miedos financieros, y dentro de 20, 30 años, verás a tus hijos luchando con las mismas dificultades que tú. O puedes romper los patrones y establecer otros nuevos. Puedes comenzar a transmitir abundancia en lugar de escasez, confianza en lugar de miedo, posibilidades en lugar de limitaciones. Puedes seguir siendo víctima de una maldición que ni siquiera tú creaste. Puedes seguir cargando el peso de decisiones que tus bisabuelos tomaron. Puedes seguir pagando el precio de elecciones que se hicieron, antes incluso de que nacieras. O puedes convertirte en el héroe que rompe todo eso. El héroe que dice: la maldición pudo haber comenzado antes que yo, pero terminará conmigo. David eligió ser el héroe, no porque se sintiera valiente ese día. De hecho, probablemente estaba aterrorizado, pero porque entendió que algunas batallas deben librarse no por cómo te sientes, sino por quién has sido llamado a ser. ¿Y quién has sido llamado a ser tú? Has sido llamado a ser próspero. Has sido llamado a la abundancia. Has sido llamado a romper patrones y establecer bendiciones. Has sido llamado a ser la persona que mira hacia atrás dentro de 10 años y ve una familia completamente transformada por una decisión valiente que tomaste. La pregunta no es si eres capaz. Lo has demostrado cada vez que superaste un obstáculo, cada vez que te levantaste después de una caída, cada vez que encontraste una salida cuando parecía que no había ninguna. La pregunta no es si lo mereces. Lo mereces porque eres hijo de Dios. Y los hijos de reyes no fueron creados para vivir como mendigos. La pregunta es si estás dispuesto a enfrentar 7 días de resistencia para recibir una vida entera de transformación. Dispuesto a estar incómodo por una semana para ser abundante para siempre. Porque la capacidad viene de Dios. El merecimiento viene de tu identidad en Cristo. Pero la disposición viene de ti. Y cuando unes tu disposición con la capacidad de Dios, cuando aplicas el protocolo que David usó, cuando activas la bendición que Kathryn Kuhlman descubrió, cuando te conviertes en el quebrador de patrones que tu familia necesita, los milagros se vuelven inevitables, la transformación se vuelve garantizada y la maldición familiar se convierte en un recuerdo lejano de lo que tu familia solía ser, antes de que tú te convirtieras en el héroe que lo cambió todo, para siempre.